Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio y vamos a continuar con el profilaxis de la vida. Aquí estamos estudiando desde el principio, desde su primer página del libro, para enterarnos de toda la belleza de este libro. Aquí hay un mensaje hermoso en este libro para los maestros, pero pues ya sabemos que desafortunadamente, pues aquí no se ha dado, aquí en este plano, pues no se ha dado de lleno, ¿cierto? Pueda que en algunos países ya conozcan esta bella información, pero aquí por lo menos porque este país es muy religioso y debido a eso, pues pasó por alto este sagrado libro para el profilaxis de nuestro propio yo, porque realmente pues la ignorancia ha sido tal que hasta la religión prohibió. Perdón, hermanos, que hasta la religión prohibió estas sagradas lecturas, ¿sí? Del espiritismo, luz y verdad, que el espiritismo es del demonio, pero realmente es tan santo como nuestro Padre adorado, porque estas son sus sagradas enseñanzas para todos los hijos del universo. Entonces, yo verdaderamente sigo aquí en esta tarea, ¿sí? No interesa que los hermanos me molesten, ¿sí? Pero yo le pido a esos hermanos que me molesten que se enamoren de la doctrina, que reciban ese rayo de luz que nuestro Padre adorado da a todos sus hijos, porque realmente todos los espíritus, por negros de hollín que sean, un día van a tener que reconocer que el amor del Padre está en todo y en todos. Y así, sucesivamente, tendremos que acatar esa santa ley, tarde o temprano. Pero es mejor temprano que tarde. Entonces, realmente, amados hermanos, es una lucha. Bueno, aquí dice, por la eterna transformación de formas, por el eterno ir y venir y subir y bajar que vio Jacob en la escala. Y es así como únicamente puede admitir la vida, porque sólo así cabe la ley de compensación. ¿Sí? Suene o truene lo que sea, la ley es perfecta, no rebaja nada. Está en su punto y hora. Entonces nosotros tenemos como espíritus pues que acatar esto. Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos en el artículo tercero. Toda una patraña de la muerte ha podido sostenerla la religión por el temor sembrado en la ignorancia y para eso hizo los dogmas y maniataron el pensamiento con cuya traba el hombre no pudo penetrar en lo que han llamado arcano de la creación.
La creación, lejos de ser un arcano impenetrable, es un libro abierto y más claro en su lectura que la luz solar. Pero como pusieron un tupido velo con los dioses y gracias y perdones en los ya miopes ojos de del hombre y infantes que fueron muy barbudos, no iban a las aulas del universo, porque porque todos han cumplido su periodo de enseñanza y progreso, y quien los dictó o escribió los reasume hoy en el solo mandato de ama a tu hermano y declara que la vida es una y eterna y que la ley es una e inmutable y la familia una también solo en el infinito universo, cuyo autor es Elohim y el actor único y solo el Espíritu su Hijo consubstancial, Ab, y coeterno con él y en él. Entonces miremos, amados hermanos, que aquí, es decir, cada uno analizamos según nuestro grado de progreso, ¿verdad? Y según nuestra forma de entender las cosas. Pero aquí la religión prohibió el estudio del espiritismo, ¿sí? Pero ¿qué pasó con estos hermanos que lo prohibieron? Ellos lo conocían y sabían de esta verdad tan bella del espíritu. Pero como son supremáticos, como son, es decir, ellos querían gobernar el mundo, ¿cierto? Y en cierta forma lo gobernaron. Y lo hicieron ignorante a través de esas leyes que ellos impusieron, ¿cierto? Para eso se hizo la Inquisición, para obligar a la humanidad y hacer ignorante al hombre, ¿sí? Que no diera un paso más allá de donde quería dar, porque ellos eran los únicos que querían gobernar. Pero luego llega, aquí mismo nos habla el maestro, ¿sí? Nos enseña a que la vida es una y es eterna y continuada, al que el creador es solo uno y que somos una sola familia en el universo, porque todos somos espíritus y en todos los mundos que estén habitados por espíritus, allí está la misma ley, ¿sí? Porque no cambia. La ley del creador no cambia. No es como la ley humana. Hoy quitan un decreto, mañana lo borran y ponen otro y entonces hacen otro argumento y votan por ese otro argumento que ellos hacen y que quieren. Entonces, el creador no. El creador instituyó una ley universal, sus leyes universales, y nunca cambian. ¿Sí? Dio la ley de procreación y nunca cambiará. Lógicamente que hoy por hoy, pues, hay mujeres que han tenido, prestan sus vientres para gestar a un ser humano, ¿cierto? No tienen contacto con el varón, pero es porque la ciencia lo descubrió y porque aquella ciencia
sabe cómo canalizar esas cosas. Pero siempre ha de ser con el microhombre, porque si no hay microhombre no hay procreación. Entonces, como dice el maestro, con la semilla del varón, y esa semilla es el microhombre. Entonces, aquí tenemos que la ley de nuestro Padre no cambia en ningún mundo. Hayan billones de mundos, es la misma ley. Entonces, aquí vamos entendiendo poco a poco, ¿sí? Que por más que haya una religión que prohíba esto o aquello, ellos se salen de la ley porque no están acatando la ley del Creador. Y se salen. Por eso los llaman negritos de hollín. Ellos son los negros de hollín. ¿Sí? Y hay otros, bueno, quién sabe cuántos hermanos estarán en estas condiciones en ese punto, porque realmente, pues nosotros sabemos a través del estudio que nadie nos podemos, es decir, nos salimos de la ley, pero nos hacemos, es decir, deudores de esa ley porque nos salimos de ella, ¿sí? En cambio, si tratamos de estar dentro de la ley, no vamos a tener problemas, porque es que los problemas nos los hacemos nosotros mismos. Aquí en este libro estudiamos la ley de procreación y tenemos el mandato: crecer y multiplicaos. Entonces, ¿qué pasa? Nos dieron esa santa ley y la debemos de cumplir, ¿cierto? Pero como dije antes en otra parte, hay hombres que no pueden procrear hijos. Hay mujeres que tampoco pueden, no vinieron a ser padres ni a ser madres. La ley no les otorga eso por muchas cosas, uno no sabe por qué. Pero si podemos tener hijos, y lo que está ocurriendo hoy, hay un dicho que dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Ese es un adagio que yo he oído desde niña. Pero aquí viene el caso de este adagio. Yo me pongo yo por delante, porque valga la pena, amados hermanos, que nosotros tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Por eso el maestro dice: estúdiate a ti mismo. Entonces yo, que me llamo María Teresa Vargas y estoy en este plano tierra, cometí el error grande de mi vida de haber planificado. Aunque tuve 3 hijos, pero cometí el gran error porque yo quedé debiendo hijos y ya me lo mostraron. Entonces, mi mismo esposo me sacaba los fetos como de unos, como así de larguitos, secos. Los sacaba con una mano y los colocaba en la otra planta, en la otra palma de la mano, y me los mostró. Entonces él también sabe que que él y yo quedamos debiendo hijos. ¿Sí? Él está en espíritu, pues él desencarnó hace 31 años. No sé si ya habrá encarnado, aunque creo que no. Entonces, ¿qué pasó? Que nos quedamos endeudados, tanto él como yo, nos quedamos endeudados por no haberle dado vida a esos otros hermanos que nosotros nos habíamos comprometido a ser sus padres. Y no les dimos el chance porque cerramos la puerta de la procreación. Entonces, ahí estamos endeudados con la ley. ¿Sí? Entonces, y así, y ahora las hermanas y hermanos hoy día que se mandan a operar, mujeres y hombres, para no tener hijos, no saben las consecuencias tan tremendas a las que se han metido. ¿Sí?
porque la ley les va a cobrar esos hijos a los que ellos se hicieron cargo y no les dieron vida. Pero como aquí no se ve, ¿cierto? Aquí estamos en la ley de la materia. No es que yo soy libre. Ese es el decir de todos. Es que yo soy libre. No, señor. Si la ley de procreación nos asignó 5 hijos, yo tengo que tener esos 5 hijos porque fue la ley la que me asignó esos hijos. Además, ellos mismos me escogieron a mí como madre. ¿Sí? O 7 o 10, no sabemos cuántos. Pero ellos mismos me escogieron a mí, por eso me dieron ese derecho de tener esos hijos. Pero como no los quise tener, pues ahí me voy endeudada con un par de hijos. Entonces, ahí está lo del refrán, el que inocentemente peca, inocentemente se condena, porque uno cree que no existe sino lo de acá. No, señor, tenemos que leer, mirar el más allá, qué hay más allá de lo que vemos acá, para no ir a cometer tropiezos. Y lo más lógico es, pues, estudiar las leyes de la creación, las leyes universales, ¿sí? Y ahí poco a poco nos vamos enterando de las cosas y nos vamos enterando de todas estas leyes que nos gobiernan aquí y allá, en todo el universo. Bueno, entonces vamos a seguir, amados hermanos, aquí la lectura. La vida es una, eterna y continuada, y la muerte, y si la muerte existiera, la vida era una ficción. Pero la ficción justamente es lo que los hombres llamaron muerte, y que solo es una transformación siempre hasta el más inacabable e infinito y eterno progreso. Y solo así puede sentarse la justicia de la ley de la vida. Y solo así puede ser justo el autor de la vida, nuestro Padre. Y solo así puede Él ser justo. Y así solo puede Él vivir eternamente, porque el Espíritu, su Hijo, demuestra la vida en formas y en la ignorancia de los hombres hasta que llega el monstruo y declara la vida real del Espíritu, se hacen necesarias las formas tangibles de la demostración de la vida y hasta la materialización del inmaterial creador, para ir presintiendo la vida que aunque viven unos cortos días en un cuerpo, no les es dado comprender la vida, porque creen llevar sobre él amenazadora. Ay, caramba. Creen llegar sobre sí amenazadora la muerte terrible, y no es vida, temiendo morir para no ser ya más. Entonces, verdaderamente que yo también analizo esa parte, ¿cierto? Si la vida fuera esta vida en la que yo tengo, o tenemos todos actualmente, y desencarnamos y la vida se acabó ahí, porque no hay ni más allá ni más acá, no valdría la pena y no sería justo, porque nosotros le hacemos daño a muchas personas, y entonces ¿cómo vamos a pagar estos daños que le hicimos a las personas si la muerte, si existiera la muerte y el espíritu se muriera, desapareciera? Pues no sería justo, ¿verdad? Y entonces de ahí que la reencarnación es la que nos ayuda, es por la cual nosotros les pagamos los malas acciones que hacemos. Pagamos y cobramos, porque el espíritu, dice el maestro, que el espíritu encarna
y viene y cobra deudas y paga deudas, ¿sí? Porque siempre nos endeudamos en una o en otra forma y asimismo pues vamos estando como a paz y salvo, como si yo le debo 50 millones a una persona y en esta existencia vengo y le pago 25, supongamos, y le quedé debiendo otros 25. Pero en fin, la ley es la única que sabe cómo es que nosotros cobramos y pagamos, ¿cierto? Pero existe esa ley y se tiene que cumplir porque es una ley. Entonces, el engaño de la muerte, el no manifestarle al hombre los encargos de su enseñanza y civilización, que la muerte es una aflicción y que solo es el coco del progreso que cada instante adquiere el espíritu por el cuerpo que se forma con el que es hombre y que sin esa muerte aparente no le sería posible compensar a cada ser en justa medida de aquello que por su progreso merece en cada instante. Ese engaño, digo, sobre ser la panacea religiosa del cual se nutrió. Es la causa de las guerras, porque necesariamente entiende, enciende y levanta el antagonismo, porque la materia tiene por ley el disfrute de los progresos de la naturaleza, y como por justicia el espíritu elige cada vez una posición concerniente a su progreso. A su progreso. Teologías y encontrarían al Dios irritado de los ángeles sin mancha y la voz de exterminio, y en el camino el horrible demonio que los acusaría con su tridente o los abrazaría con el fuego de su boca y ojos, o los trituraría de un arañazo o de una cornada. Y así han jugado con la conciencia del hombre hasta que desde Adán y Eva, Seth, su hijo, que era el investigador, el temido monstruo de hoy, pudo enseñar en el sánscrito. Todos los hombres de la tierra hermanos son. Y ya descubrió entonces la creación y las cosas de la creación, y de allí fue ascendiendo hasta llegar al más alto progreso material, para que sirviera de puente de paso del progreso espiritual en este día en que se cumplen todas las promesas del Creador, hechos desde Adán hasta el tiempo de acabar la siembra del progreso que fue en los días de Juan y Jesús, para cuyo tiempo el temido monstruo había dictado leyes según los países y tiempos, y desde Jesús había de fructificar y sazonarse para llevarlos juntos al lagar y granero del Padre, como afirmara Jesús por mandato que traía.
En 17 siglos próximamente desde que el investigador escribió el sánscrito, había repetido varias existencias en muchos países y cuerpos, dictando leyes y doctrinas, y era ya conocido en toda la tierra la afirmación: todos los hombres de la tierra hermanos son. Y para continuar con el plan trazado por el resultado matemático de su investigación, necesitaba tomar un pueblo a quien hablar directamente y entregarle los secretos de la vida de la creación, estableciendo la profilaxis necesaria en un centro del que iría invadiendo a todo el mundo con lentitud, pero firme e inequívoca, y aparece en Jacob. Ahora es cuando recibe como credencial y resguardo para la posterioridad promesas que dignifican al Creador ante los hombres sus hijos, que lo ocultó por la osadía de las religiones, que lo mistificó con los dioses antropófagos, y Abraham legó por mandato un testamento para que el hombre conociera el nombre de Elohim, que es el nombre universal del Creador nuestro Padre, y no fuera blasfemado por los hombres dominados por el terror de la muerte y el temor de las religiones. Vea cuánto vamos conociendo aquí, amados hermanos. Y parecen de la religión. El testamento que encierra toda la profilaxis de la vida eterna y continuada, no se podía publicar hasta hoy, que han sido cumplidos los siglos y se han purgado los hombres y los espíritus. Pero se le dio a la humanidad lo que podía regirlo en todo tiempo, y hoy se inserta como capítulo primero del Código de Amor, y que ha de regir a la humanidad hasta el final de la perfección relativa, en cuyo tiempo los hombres todos, en la fruición del puro amor, sabiendo por la práctica lo que sentó sed, que todos los hombres de la tierra hermanos son. Esta afirmación es la profilaxis de la comuna en que el hombre tiene que vivir desde hoy, que se le da esta otra profilaxis que lo ha de civilizar en verdad de verdad. El código de amor y la hora pedagógica, anatomía de la creación y del hombre, titulado Conócete a ti mismo, llegará a las manos del hombre a su tiempo, muy presto, pero entre tanto voy a insertar aquel documento de Abraham llamado Testamento Secreto.
Esto es muy lindo, amados hermanos. Texto del Testamento Secreto de Abraham. Él es uno, creador universal, no tiene principio, es eterno. Los hombres son sus hijos y él su herencia. Los mundos son infinitos y el hombre ha de vivir en todos los que hoy existen, pero la creación sigue y no se acaba. Todos los mundos se comunican unos con otros en amor y justicia y allí en ellos se engrandecen. Todos los hijos de Elí que llamáis ángeles, hombres fueron, porque yo hablé con Noé que parecía ángel, porque yo hablé con Adán que parecía ángel, porque yo hablé con Eva y la vi parir un hijo de Elí que ya vivió en otro mundo. Yo soy de la raza de Adán y mis hijos de la raza de Adán, que tienen que salvar a la raza primera que pobló la tierra. Porque Adán y su familia vino con luz y sabiduría de Elí. Elí habla a los hombres por los espíritus de los hombres. Que parecen ángeles porque tienen luz del sol, y cuando me habló Adán que era ángel, vi muchos espíritus que eran hombres y eran negros de hollín y boca y ojos tenían de fuego y los llamé demonios porque hacían el mal. Y esto lo han visto los egipcios y de otras tierras y los han creído dioses y demonios. Y los demonios que fueron hombres pelean con los hombres y los hombres no los ven y sus obras no las ven porque dan placer a la carne. Y allí me ha dicho, mi luz di en Adán para mis hijos, y cuando la conocerán me serán fieles. Y de Abraham mi hijo nacerá mi hijo, que es la verdad, y no lo querrán. Y mi hijo tiene hermanos y tienen luz y verdad y sus y me traerán a mis hijos que son sus hermanos. Y tú, hijo de Isaac, y los que después serán, hablarán con mis espíritus que ángeles llamáis. Y mis hijos, negros de hollín, que demonios llamáis, enseñarán a los hombres de la carne que son sus hijos, que son mis hijos, los deleites y los placeres de matar, y creen porque no ven la luz de Él, que son dioses, y la lucha es, y el mal es, y las enfermedades es lo que les pagan. Aquí este versículo que es el 14, el 12, tiene algo muy fuerte, hermanos, porque lo que demonios llamáis, pues son los mismos hombres, los mismos espíritus que se
que no cumplen la ley del Padre, pero se lo pasan haciendo el mal. Por eso dice que enseñan a los hombres el deleite y los placeres de matar. ¿Sí? Como los que están guerreando ahorita todavía, se sienten felices, se sienten satisfechos con ir y bombardear un pueblo, una nación. No les importa la vida. Esos hermanos hacen parte de ese grupo de los negros de Ollín. Entonces, es algo terrible, amados hermanos, que da pesar, porque son hermanos que a lo mejor los expulsan a otros mundos, sí, menores de la tierra, y van a sufrir mucho. Pero ojalá caigan en cuenta y, y se reanimen, digámoslo así, porque es que verdaderamente el espíritu tiene tiempo hasta el momento en que está encarnado, ¿sí? Y a hacer conciencia, pero si no hace conciencia, o es decir, sigue con su egoísmo, con su barbarismo y con todo, ya después de desencarnado ya no hay nada que hacer. Los hijos de Abraham guardarán las palabras de Elí hasta el día que escribiré mi ley y será mi luz entre todos y contaré los tiempos por siglos de 100 años y los siglos serán 36 desde que escribiré mi ley hasta que la tierra la sabrá. Y de este siglo mis hijos serán de luz porque verán la luz de su Padre que le darán mis espíritus. Todo esto me dijo Elí, hijo mío Isaac, guarda el secreto de Elí, nuestro Padre, y dalo a tus primogénitos hasta el día de la comunidad. Abraham. Ese es el testamento secreto de Abraham. He ahí el profilaxis de la vida en la que ha de verse todo la profilaxis y economía de cada cosa. Y como Elohim previene y precave a sus hijos, que lo son los mismos ángeles que demonios. Entonces, aquí tenemos una parte que, donde habla el maestro, ¿sí? Que nuestro padre Elohim, pues, él tiene sus hijos negros de hollín, pero que los ama igual que a todos. Solo que también tiene un artículo que el que más ama está más cerca de él. ¿Sí? Y los que no aman, pues, están un poco retirados por falta de amor. Pero él los ama y son sus hijos. Y por eso sus leyes, sus leyes. Por eso de ahí que yo digo, analizo, ¿sí? En este momento, pues la ley tanto de procreación como de todas las leyes. El espíritu no cumple las leyes. Entonces hay mundos a donde todavía no han sido juzgados, mundos embrionarios, primitivos, de prueba. Entonces los hermanos que en este momento no acatan aquí el código de amor, que es el nuevo código que nos han dado, entonces tienen que ir a repetir la tarea en aquellos mundos hasta que nuevamente lleguen a un mundo de expiación, o si son mandados a un mundo de expiación hasta que ese mundo sea juzgado para que vuelvan, ahí ya son juzgados por segunda vez y lleguen y traten de cumplir. Yo pienso que un espíritu
mm, no llegue a, a un tercer juicio, porque sería muy duro. Entonces ya serían espíritus muy recalcitrantes para llegar a un tercer juicio. Yo pienso que, bueno, pues pasarán a los que no cumplieron aquí en este plano tierra, pues serán juzgados otra vez, pero ya se regenerarán y ya acatarán el nuevo código, ¿cierto? En el mundo en que estén, porque realmente es una tarea muy dura, hermano, ir a un mundo, pues yo digo como los mundos existen es para los espíritus, ¿verdad? Y hay muchos espíritus de amor que van al mundos fuertísimos para ayudar a esos hermanos. Entonces esto es algo que uno lo piensa, lo analiza y dice uno, la vida del espíritu es muy dura, muy dura. Así sea espíritus de todo, lo que sea la vida del espíritu es muy duro. Bueno, entonces vamos aquí a seguir leyendo. Los hombres tienen que tener profilaxis para cada cosa. Y ya desde hacerse y se hace para la generalidad de la pedagogía de los hijos de la comuna en el séptimo día con el que ya la tierra y sus humanidades entró en el día de la justicia y la paz será, porque es el día del amor en el reinado del Espíritu. Mas no es posible hacer la profilaxis sin que el hombre sepa la creación del terrón que lo arrastra por el espacio a paso de 20.000 kilómetros por segundo de tiempo, dinamizándolo para el contacto del éter, que es el pensamiento eterno del Creador y es movido solo y únicamente por el espíritu del hombre, sea de luz como ángel o demonio o negro de hollín como demonio, porque de todos modos es hijo del gran Elohim, como lo acabáis de leer, dicho por él mismo por medio de uno de sus espíritus de luz con el espíritu de verdad. Mas, ¿qué, qué le importa al hombre saber la creación del mundo si no supera un nacimiento primero aquí en la tierra? Todo está anatomizado en el conócete a ti mismo y hecho ley en el código de amor, en el código. Pero era necesario adelantárselo al hombre y se lo hemos dado en la filosofía austera racional que como este libro y los cinco amores
el espiritismo estudiado que es que se están imprimiendo, os lo explicaréis bien, ya que no sería posible darle cabida en un párrafo para explicar lo- los casos más trascendentales de tamaños hechos que no se pueden repetir, porque la ley jamás ha hecho dos cosas iguales, ni puede producir sin madre otra vez al hombre, porque la tierra en cada ser que engendró de los gérmenes que se carga en ley de afinidad y 23 de afinidad en 23 millones de siglos que andaban como errante hasta que se sujetó en su órbita al producir cada cosa. Repito, se despojó de todo germen productivo, depositándolo por entero en el fruto produciendo plantas, animal y hombre, con el ineludible e irrevocable mandato de crecer y multiplicados. Entonces, aquí vemos en esta parte que realmente, pues como estamos estudiando, ¿sí? Aquí el maestro habla sobre el mundo, cuando no habían hombres, ¿sí? Antes del cataclismo, ¿cierto? Entonces, cuando llegó el cataclismo y apareció el árbol de... ¿Qué árbol fue? De la quina, ¿sí? Entonces, en el quino, entonces ahí en esos árboles, los hermanos, en las raíces de esos árboles, el hombre, el espíritu, colocó el microhombre en las raíces para hacerse hombre. Los primeros hombres no nacieron de mujer. La madre naturaleza obró un trabajo grandísimo. Ahí es donde nosotros podemos ver y comprender, ¿sí? La metamorfosis, digamos así, que ha tenido un ser humano. De aquellas raíces donde nacieron los primeros espíritus de este plano Tierra, al punto en que estamos hoy día. Y como dice el maestro, dos veces no se puede producir el mismo hecho, porque el mismo hecho, el hecho produjo hombres y mujeres que encarnaron en aquellos árboles. Y cuando ya se llegó el momento de crecer y multiplicados, de multiplicarse los hombres, pues se encontraron las parejas hombre y mujer para procrear, ¿sí? Y esta procreación pues se lleva a través del sexo, cosa que hoy día el sexo lo han vulgarizado, siendo lo más sagrado que nuestro Padre le ha dado al ser humano, ¿sí?
porque es lo más sagrado que hay, pero no lo entendemos, no lo comprendemos. ¿Sí? Si la mujer se vulgariza y no comprende que ella es el arca santa, digámoslo así, porque en su matriz alberga la vida de los cuerpecitos, de los espíritus que van a encarnar. Y el hombre, ¿sí? Que hace el microhombre y lo inserta en el cerebelo del que va a ser su padre, para en el momento de la concepción hacerlo bajar por la médula hasta llegar a la uretra y luego al centro, al punto donde se va a gestar aquel microhombre. La ley de procreación nos enseña, es que nos enseña, ¿sí? Pero lo que pasa es que, como le digo, el hombre ha vulgarizado, la humanidad, nosotros, hombres y mujeres, hemos vulgarizado el sexo. Y es lo más sagrado que tiene el hombre. Porque en primer lugar es el disfrute de la materia. No, en primer lugar es la procreación. ¿Sí? Que se nos dio el sexo para la procreación de los seres. Y en segundo lugar el disfrute de la materia. Porque el maestro dice que en ese disfrute, pues nuestro Padre nos paga todos los esfuerzos que hacemos, los trabajos y todo, ¿cierto? Pero que realmente el hombre se tiene que educar, ¿sí? Porque es que el sexo es un instinto, en ese instinto, como nosotros tenemos en nuestra alma y cuerpo los instintos animales, ¿cierto? Entonces en ese instinto sexual están los instintos de todos los animales. Y entonces el hombre se puede volver hasta un animal en su, ¿cómo le digo yo? En su afán de satisfacer la materia, ¿sí? Y por eso hay que aprender a controlarla porque es algo que el espíritu debe de controlar. Porque es que la materia actúa, pues, lógicamente a través del espíritu, ¿cierto? Pero el espíritu tiene que controlar los instintos, tiene que controlar todo el accionar de la materia, ¿sí? Porque en un ejemplo, cuando se desata el instinto de la ira y el hombre va a matar a otro, el espíritu tiene que dominar la materia para no hacerle daño al otro hermano, ¿sí? Porque es decir, yo pienso muchas cosas y todo es el accionar del espíritu. El espíritu ha de dominar la materia en completo estado, ¿sí? Aunque lógicamente que todos los seres humanos tenemos nuestros problemas, nuestros asuntos, nuestras idas y venidas, como digo yo, nuestras altas y nuestras bajas, pero hemos de poder aprender, porque el espíritu es el único sabio, ¿cierto? De las tres entidades. La materia, pues, es para nosotros actuar a través de la materia. Y el alma, pues, nos sirve para nosotros. Es importante el alma para el espíritu, porque el espíritu no puede andar sin alma. Entonces, ahí yo no sé, amados hermanos, pero la verdad es que, yo no sé, no, sino que la verdad es que nosotros debemos de poner en, en pie firme todas estas enseñanzas, todo esto que nos deja el maestro, porque realmente es la sabiduría. Por eso él dice, conócete a ti mismo. Y pues poco a poco nos vamos conociendo, poco a poco vamos entendiendo el por qué estamos aquí y el por qué y para qué, ¿sí? Que es un progreso espiritual el que llevamos en cada existencia. Muchas gracias, amados hermanos. Los dejo con un fuerte abrazo y mil felicidades.